Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal el calor? Hoy aquí en la Ciudad de México, hoy es en la mañana un poquito fresco, después empieza el calor, 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 calor. Ay, luego en la madrugada en fresco. No sé si te ha pasado que te duermes así como con pijama fresca y luego en la madrugada. ¡Ay! Pero bueno, gracias a Dios que nos permite estar aquí, gracias a Dios que tenemos la oportunidad ya sea de traer ropa fresca o de ponernos algo que nos cubra. Gracias a Dios. Sea cual sea, gracias a Dios. Oye, ¿entendiste muy bien lo que es la mente natural, la mente espiritual y la carnal? Yo creo que la carnal quedó muy bien. Yo creo que esa quedó muy bien claro. Y la natural solamente para recordarte que es la persona que no ha conocido a Cristo. Y vamos a partir de ese punto, ¿sí? Dice en Primera de Corintios capítulo 2, vamos a ver del 14 al 16. Y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ahora, cuando dice que no percibe, lo mencionamos, pero lo quiero repetir, no recibe y tampoco lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque su espíritu no ha nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, eso lo explicamos creo que hace dos programas, pero lo quería repetir por si se te había pasado. Ahora, dice después, todas las cosas de Dios para el natural son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Voy a juntar dos palabras. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Mira, yo quiero explicar qué es juzgar. En ocasiones nosotros nos podemos llegar a confundir. ¿En qué sentido? En que uno dice, juzgar para nosotros es algo así como señalar, como a ver en dónde cometen uno un error, como a ver en qué les cachamos mal. Y yo te quiero decir que eso no es juzgar. Realmente si nos vamos a un entendimiento o a un concepto correcto para no irnos en estar observando todo, si está bien, si está mal, que era lo que les pasaba mucho a los fariseos. A los fariseos les pasaba que estaban muy pendientes de todo. Este hace mal, aquel también, este no cumple. Yo ayuno todos los días y ya sabes que traían tanto en su cabeza como en el borde de sus vestidos porciones de la palabra. Y es muy importante en el Nuevo Testamento no caer en el fariseísmo, en estar viendo en qué se equivocan, en qué no se equivocan y en qué están bien. Entonces, juzgar, fíjate que a mí me gusta la parte que significa mucho escudriñar, investigar. O sea, juzgar es venir a la palabra y conocer yo y aprender yo, no para empezar a ver a los demás, sino para que la palabra me confronte a mí. Acuérdate que la palabra es como un espejo. ¿Te acuerdas que se lavaban las manos y en la fuente estaba hecho de bronce muy brilloso y se veían? ¿Sí? Entonces, es así como vernos a nosotros mismos, no ver a los demás. El único que juzga y que tiene el juicio, como dice la palabra, es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí el hombre, porque para las pueden, porque se han de discernir espiritualmente y en cambio el espiritual juzga. Tanto discernir como juzgar tienen exactamente la misma raíz, ¿sí? Para que yo pueda discernir y entender si las cosas son de Dios o no, yo tengo que escudriñar, yo necesito investigar, yo necesito interrogar, pero no interrogar a los demás, sino preguntarle a Dios, ¿sí? Preguntar de acuerdo a lo que yo entiendo que Él me diga, examinarlo bajo el sedazo de la Biblia y ver si estoy entendiendo correctamente bien, ¿sí? Eso es, es la misma palabra discernir que juzgar, ¿sí? Las mismas raíces, la misma definición, y no es para en lo absoluto colgarnos
la cachucha de que yo soy muy espiritual. ¿Sí? No, 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 no. Qué bello que seamos espirituales. Qué hermoso que vayamos conociendo cada día más a Dios, deleitándonos en sus verdades, viendo su caminar diario con nosotros, contigo. Yo te preguntaría en esta semana, ¿qué descubriste de cómo caminó Dios contigo? ¿Qué hizo Dios algo en lo particular en tu vida? ¿Qué te mostró? ¿Qué aprendiste? Yo en lo personal hay un pasaje a través del cual Dios me habló, porque estaba hablando con una persona, me decía algunas cosas y yo sabía que habría algo que decirle, pero no de mi cabeza, no de lo que yo sé, no para nada. Yo dije, Señor, tiene que haber algo en tu palabra donde ella pueda quedar tranquila. Y sabes que ahora sí que, nada más así dije, en mi mente, tiene que haber algo en tu palabra donde ella pueda quedar tranquila. Y fíjate que esa misma noche o al día siguiente, leyendo la palabra, Dios me dijo, mira, aquí, ahí está la respuesta para ella. Sin ninguna intención de juzgar, sencillamente yo no sabía qué contestar, que quede claro, ¿sí? Entonces, es investigar, es escudriñar, es descubrir, ¿sí? No punitivamente, no para señalar, simple y sencillamente tú y yo lo necesitamos. A donde quiero abocarme para revisar varios pasajes, fíjate cómo dice el verso 16, que de hecho con eso culminamos la semana pasada. Pero me quiero quedar en la primera frase. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Y esta tarde yo quisiera compartir esta palabra conoció, pero a través de ejemplos, no solamente de una explicación, sino a través de ejemplos de la palabra, de cómo se conoce la mente de Dios. Porque de hecho la pregunta es eso, ¿quién conoció la mente del Señor? Yo creo que nos vamos a quedar nada más en esta frase. Probablemente la siguiente semana vemos quién le instruirá y luego más nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero qué interesante. Bueno, no sé si a ti se te haga interesante, pero a mí sí se me hace muy interesante. Y bueno, pues soy la que tengo el micrófono hoy y te quiero llevar de la mano en cómo podemos conocer al Señor. ¿Qué herramientas Él nos ha dado en su palabra? Porque conocer es bajo muchos ejemplos que podemos ir entendiendo cómo conocer al Señor. Mira, la primera que yo quisiera mencionarte es este pasaje que está en el libro espérame, déjame lo encuentro. En el libro de Marcos, Marcos 5, versículo 29. Mira, lo primero que quiero decir de conocer es que se le conoce en forma de experiencia, en algo vivencial. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos la sanidad de la mujer que tuvo flujo de sangre. Dice, fíjate, voy a leer desde el 25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, ah, y, pero una mujer que desde hacía 12 años había padecido de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, o sea, no había sido curada. Antes le iba peor o peor, peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás en la multitud y tocó su manto porque decía, o sea, ella pensaba para sí misma, oyó hablar de él, algo ha de haber oído de milagros y dice, ya pensó, ¡Ah! Si tan solo toca el borde de su manto, o sea, por lo que yo he oído, ¿sí? Observó todas esas, porque te aseguro que el correo de voz de todo lo que hacía Jesús era bárbaro entre la gente. Oyó
observó lo que le decían y entonces llegó a esta conclusión. Si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Se acerca y dice el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjate, oyó, me gusta, aquí quiero hacer mucho énfasis en esto, oyó hablar de Jesús. ¿Qué habrá oído? Oye, me sanó, oye, fíjate que en el templo, oye, fíjate que en tal lugar. O sea, una serie de eventos que las situaciones en las cuales Jesús estaba con las personas, esto se hizo un correo de voz y llegó a los oídos de esta mujer. Al oír todo eso, concluyó. Dice, fíjate qué bonito, si tocare tan solo el borde, si tocare tan solamente su manto, creo que nosotros, no sé si en otro evangelio dice el borde, pero aquí que estamos viendo ahorita Marcos no dice el borde, pero dice, si tan solo tocare su manto, ¿sabes qué? Concluyó ir hacia él. No se esperó a que él viniera. Los demás no sé cómo habría sido, pero estamos viendo conocer cómo podemos conocer. Hemos oído de él y damos un paso hacia adelante. Y dice, si toco su manto seré salva. Va y lo toca y ¿qué crees? Ahí viene la experiencia. Ella se fue hacia Jesús por lo que había oído de él. Tomó la decisión de ir y acercarse y tocar. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La experiencia de la mujer es el verso 29. Entonces, el conocer a Jesús es experiencial, es por algo que se vive. Yo te pregunto, ¿es así como tú has conocido a Jesús? Estoy segura. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es a través de la experiencia. Ahora, no conocemos la totalidad de la mente, no. Su mente es infinita, es vasta, es más grande que todo lo que Él ha creado. Pero hemos tenido una experiencia. Decíamos en alguna de las semanas pasadas, es un conocimiento vivencial. A mí me podrán decir y a ti, no, hombre, te han lavado el cerebro. Eso no es cierto. Yo no puedo decir, tú no sabes lo que he vivido. Tú no sabes lo que en mi corazón pasa cuando yo le adoro y le alabo. Podrás pensar que estoy loca. Bueno, sí, pero es una locura bellísima. Y con esta locura no me tienen que llevar a un manicomio. Esta locura me ha dado una lucidez de pensamiento a través de lo cual lo sigo conociendo. La invitación de esta tarde es que en base a lo que hemos oído, en base a lo que hemos experimentado, le sigamos conociendo. ¿Por qué? Porque tú eres una mujer espiritual. Y las cosas espirituales se investigan, se escudriñan, se profundiza en el espíritu. No es para juzgar a nadie. El espiritual juzga a toda. No, no, no. Es para sí mismo. Esa es la parte fundamental que quisiéramos quitar de juzgar, de señalar. Bueno, una experiencia fuerte. ¿Qué pasa? Jesús se sorprende y dice, sabiendo, dice, ¿quién me tocó? Y claro, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho, ay Señor, por favor, te pasas. No, no, no. ¿Quién te tocó si te vienen aliente y aliente? Luego no te dejan ni pasar. Y el Señor empieza a ver alrededor, dice, no, alguien me tocó. Y voltea, la encuentra, ¿sí? Sabía quién era, sí, pero le quería dar la oportunidad. Ella había tenido ese valor de acercarse. Jesús era totalmente Dios, pero también era totalmente hombre. Y en esto que obró el poder sanador de él, sí, ella se acerca con temor, temblando, y se postra. Eso es lo que sucede cuando tenemos un encuentro vivencial con nuestro Dios. Nos lleva a postrarnos. Y Jesús tan solamente le dice, hija,
tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta experiencia que tú y yo hemos tenido con nuestro Señor y Dios es una experiencia transformadora y en esta experiencia simple y sencillamente nos lleva a postrarnos. Nos lleva a postrarnos, ¿sí? Ahora, quiero que vayas conmigo, ya estamos en Marcos, vámonos ahí, al siguiente capítulo. Por favor, al capítulo 6, básicamente voy a estar viendo el verso 33, pero me quiero ir un poquito atrás. Es la alimentación de los 5,000. Fíjate esta forma de conocer. Es diferente. Aquí ya le había visto, pero por un acto fuerte, sorprendente, porque todo lo que Dios y Jesús hacen es sobrenatural. Todo. La salvación de tu alma es sobrenatural. No hay dinero, no hay poder, no hay remuneración, no hay oro que pueda llenar una salvación tan grande, porque esta salvación se hizo con el derramamiento de la sangre del Hijo de Él. No había otra forma. Así viniera un acaudalado, no, un poderoso, no hay valor, es invaluable, no hay quien pueda pagar eso, solamente lo hizo. Fíjate esta forma de conocer, de reconocer. Dice aquí, entonces, Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron, perdón, todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte, y me encanta esto, a un lugar desierto y descansad un poco. Mira, yo creo que es algo que todos tenemos que tomar en cuenta. Dios no está peleado con el descanso, no está peleado con ello. Dice, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer, o sea, estaba muy demandante todo. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Aquí viene, del 32 se me hizo tan bonito, el 33 dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. O sea, vienen ellos, hablan, por ahí anda la gente, el correo de voz, ya sabes, por todos lados, toman la barca, pues era gente de campo, gente que conocía seguramente los vientos, X o Z, pues se van ellos y dice aquí, pero muchos le vieron ir y le reconocieron. Y también dieron ese paso. Fueron allá a pie desde las ciudades y ¿qué crees? Llegaron antes que ellos. O sea, reconocer no solamente es experiencial y vivencial el conocer la mente de Cristo, es reconocer los actos divinos e ir tras de ellos. ¿Sí? Eso implica conocer la mente, reconocer esos actos divinos. Entonces, fíjate, dice, reconocieron, fueron allá, llegaron antes que ellos, pero dijeron, yo no lo suelto. Yo me pregunto, si tú y yo hubiéramos estado ahí, ¿no habríamos hecho lo mismo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo a lo mejor no hubiéramos dado ese paso de la mujer, pero este sí. Yo lo vi, sí, hizo. Y acá hay algo, siento algo tan diferente a oír nada más así la lea, haga. Sí, no, yo voy. Y me encanta cómo dice, llegaron antes. O sea, vieron la barca, dijeron, es él, vámonos, corramos. Te aseguro que le metieron a la caminada, como este hombre del maratón del domingo, ¿no? Que impuso hasta un nuevo récord mundial y no sé qué. Llegan y ve a Jesús, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y aquí es donde viene la alimentación de los 5,000. No me voy a meter en la alimentación, porque lo que estamos aprendiendo es conocer la mente. Y aquí es reconocieron que era él.
El reconocer las cosas divinas hechas por Él es también conocer la mente del Señor. Entonces, es experiencial, es vivencial y es reconocer lo divino, lo que Él ha hecho. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Ahora, yo sé que no te estoy diciendo algo así nuevo, pero sí te estoy llevando por algunos pasajes, apenas llevamos dos, de la palabra, donde se ve lo que es conocer la mente del Señor. Simple y sencillamente estamos tomando otras herramientas para entender, porque a donde tenemos que llegar es que tenemos esa mente de Él. Es a donde tenemos que llegar. Mira, ve conmigo a Hechos capítulo 23 y vamos a estar revisando el verso 6. Pero yo quisiera empezar desde antes. Aquí ya Pablo está ante el concilio, ¿sí? Pablo, bueno, ya fue encontrado por el Señor, ya todo. Y tú sabes y yo sabemos que Pablo era un doctor de la ley, ¿sí? Era un doctor de la ley. La gran diferencia, porque él antes era, como él dijo, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel. Es confrontado por Jesucristo y se da cuenta que pues lo fariseo se le quitó. Andar señalando a todos los que estaban mal. Y me encanta cuando dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Una rendición total. Encontrarse con lo divino, con nuestro Dios, nos lleva a postrarnos, que lo vimos con la mujer del flujo de sangre. Entonces, fíjate aquí, voy a empezar desde el verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen. O sea, el otro allá, seguía siendo fariseo. Espero en el Señor que no haya partido con él siendo fariseo, que ojalá haya conocido a Jesucristo, porque no es otra cosa, se pierde lo más hermoso de estar en la tierra. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Wow. Hay momentos que uno debe de contestar a los que se oponen en forma fuerte. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo sabía. Dice, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Fíjate cómo es el Espíritu Santo, porque lo que Pablo tenía que anunciar en ese concilio era las verdades divinas a donde Dios lo había llevado. Ahora, aquí el conocer es un elemento un poquitito diferente, porque Dios lo lleva a observar la asamblea y en base a la asamblea que estaba, notar cómo estaban divididos y de ahí tomar para anunciar. Fíjate, espero no haberte enredado. Verso 6 dice, entonces notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él sabía que los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, aquí el conocer la mente del Señor es notar. A Pablo notó quién estaba en la asamblea, ahora sí que de qué partido eran, y en base a eso habló sabiduría de Dios. Entonces, hay momentos, ¿sí?, donde eres confrontado con lo divino, tú vas hacia Él viene y hace algo en ti y la respuesta es postrarse, ¿sí?
Hay momentos que tú corres porque has oído, lo ves pasar y reconoces, llegas para escuchar y te alimenta. Normalmente nos hemos quedado en la alimentación física y que fue un milagro 100% sobrenatural. Si la alimentación de 5,000 fue sobrenatural, yo te preguntaría, ¿cómo será la alimentación espiritual? Sobrenatural. Aquí su siervo estaba en una encrucijada y le llevó a notar, a conocer cómo era la asamblea. Empieza a hablar de la resurrección y lógicamente, cuando él dice esto, dice el verso 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hubo un gran vocerío, hubo unos a favor y otros en contra, había mucha discusión entre ellos, lo empezaron a maltratar, fueron los soldados, o sea, los judíos yo creo que traen sangre mexicana, ¿no? ¿No han visto cuando empiezan a discutir los diputados se avientan? Dice uno, de veras, se exacerba, ¿no? Se exacerba todo. Dice entonces, dice aquí, y habiendo grande disensión, el tribuno tuvo temor de que Pablo fuera maltratado y despedazado, manda a los soldados, lo arrebatan de en medio de ellos y se lo llevan a una fortaleza. Aquí viene lo fundamental. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, él notó, él notó que, que había disensión entre ellos. Eso fue algo que Dios le mostró en cuanto a lo que es conocer. O sea, notó. Si él no hace esa explicación acerca de la esperanza, dice aquí, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, o sea, los fariseos a favor. Acerca de la esperanza y de la resurrección, los saduceos en contra. Esto divide a la multitud y se lo llevan a una fortaleza. Y mira, ¿por qué era necesario que él notara? El Señor se le aparece y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hay momentos que el conocer a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu viene y te hace notar quién está, cómo está, y te da la palabra correcta para el cumplimiento de sus propósitos. No sencillo, porque ¿cómo se habrá puesto de exacerbada la gente de esa asamblea? Que el tribuno mandó a los soldados que lo sacaran porque tuvo temores, lo que dice aquí la palabra, que Pablo fuese despedazado. Fíjate, ¿cómo estaría? Pero ¿sabes qué es lo glorioso? Que en medio de todo, nuestro Señor y Salvador ahí estaba. Y dice aquí en Primera de Corintios, concluyo con esto y continuamos porque creo que el tiempo ya pasó. ¿Quién conoció la mente del Señor? Con lo que hemos visto, estos 3 ejemplos tan sencillos, lo conocieron personas que habían oído y que se cedieron al Señor, que habían visto, lo reconocieron y lo buscaron. Y quien había tenido una experiencia tan confrontativa como Pablo y supo qué hacer en los momentos difíciles. No sé qué estés viviendo, pero lo que sí sé, que cualquiera de estos 3 ejemplos te es una bendición para tu vida. Conoce al Señor, la mente de Cristo. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima.